Hola, buenos días, estimados alumnos. Vamos a continuar, aunque estemos en confinamiento, con los temas de nociones jurídicas básicas. En esta ocasión vamos a ver el último tema, el capítulo 11, el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Los conceptos de derecho subjetivo y de deber jurídico tienen una importancia decisiva para entender la estructura fundamental del derecho moderno. ¿Por qué? Porque toda relación implica un vínculo ordenado entre sujetos. Resulta una correlación entre poder y deber, como hemos visto en otros temas. Aquí entran en juego estos dos conceptos: derecho subjetivo como expresión de la situación de poder y deber jurídico como expresión de la situación de deber. La relación se concreta con estos dos conceptos que son complementarios. Vamos a incidir en todas estas ideas. Los conceptos de derecho subjetivo y derecho objetivo. El concepto de derecho subjetivo se suele contraponer al de derecho objetivo, entendiéndose porque como ambos como dos sentidos posibles en el término derecho. Por derecho objetivo se entiende el conjunto de normas jurídicas vigentes, lo que han estado o que han estado vigentes en un determinado tiempo o lugar. De manera que cuando se habla de derecho subjetivo o de derecho en sentido objetivo, perdón, cuando se habla de derecho objetivo o de derecho en sentido objetivo, se alude a lo jurídico en tanto que norma. Y derecho objetivo, pues es un término sinónimo a derecho positivo. Así es, derecho romano es un derecho que tuvo vigencia en la antigüedad y se emplea el término derecho objetivo. Por derecho subjetivo se entiende toda facultad o poder de que es titular un sujeto de derecho frente a otro u otros, bien para hacer algo o no hacer algo. Eso es pregunta del libro. Bien para exigir que otro haga o no haga algo, en virtud de una norma de derecho objetivo, porque así lo establece. Por lo tanto, el derecho en sentido subjetivo, facultas agendi, implica la referencia directa a una persona, en sentido activo, el caso del titular del derecho, o bien pasivo, supuesto tratarse del obligado a realizar la cosa en que consiste el derecho. Puesto que es un requisito para ser válido. Tal facultad o poder debe estar regulado en una norma de derecho objetivo. Entonces tenemos que el derecho objetivo son las normas vigentes y el derecho subjetivo la facultad de poder, la acción que tiene el titular o el sujeto del derecho frente a otros u otros o todos, ¿vale? Así, el propietario de una casa, que es el ejemplo que vamos a poner, todo el tema, es titular de un derecho subjetivo de propiedad. ¿Qué puede hacer, dejar hacer, exigir respeto? Como dice el artículo 348 del Código Civil, pues tiene derecho a propiedad, ¿vale? Esto supone el derecho a gozar y disponer de la cosa sin más limitaciones que las establecidas por las leyes. Por tanto, no puede existir un derecho subjetivo sin una norma de derecho objetivo, pregunta del libro, que reconozca o declare su existencia, ni a la inversa. No es concebible que un derecho objetivo pues, tenga una evolución abstracta y que no se concrete en una multitud de derechos o facultades o posibilidades que se le den al titular. Con orientación para diferenciar estos sentidos, pues hay textos jurídicos que describen el derecho objetivo con letra mayúscula y el derecho subjetivo con letra minúscula. Vamos, yo esta diferenciación no la he visto en mi vida, pero vamos, supongo que en algún sitio estará así. Son aspectos de la relación jurídica así, derecho objetivo y derecho subjetivo. Son aspectos de la relación jurídica en la que se fundamentan. Y una apunta al sentido normativo y ordenador y otro al sentido subjetivo y de la acción o de la facultad de la persona. Pero la relación no puede reducirse a elemento objetivo ni subjetivo, sino que ambos aspectos tienen que compenetrarse de forma o de modo ordenado. El contenido del derecho subjetivo, pues tenemos que el derecho subjetivo se expresa en poderes y facultades concretos que ofrecen al titular determinadas posibilidades frente al sujeto obligado
frente a los sujetos obligados o frente a todos. Erga omnes. El tipo y número de facultades varían según el derecho subjetivo que tomemos en consideración. No son iguales las facultades que tiene, por ejemplo, el titular de un derecho de propiedad, pues que además de respetar la propiedad, el mero paisaje de fondo, que le respeten su propiedad, pues otras pueden ser las otorgadas, imaginaos pues las otorgadas al titular de un derecho de crédito, pues está vinculando pues al acreedor, al deudor, a varios a realizar una acción o una omisión. Sea el derecho subjetivo del que hablamos, en este derecho subjetivo del que hablamos, todos comparten genéricamente una serie de facultades. Es decir, de todos los derechos, las posibilidades que hay, estamos abstrayendo para encontrar 3 facultades que se puedan compartir genéricamente. Pues bueno, esto es pregunta de test, uso, disfrute, disposición y pretensión, que son las 3. Nos puede dar cierta dificultad para los test porque parecen 4, ¿verdad? Entonces son 3. Pues bien, nos pueden preguntar por 3 y que luego sean 4, como ocurre en otras ocasiones. Que esto nos puede confundir. Pues no, estas 4 son 3. Uso y disfrute, que es una sola, que es la facultad que posibilita al titular al ejercicio pacífico y libre y libertad de acciones concretas que le permite el derecho. Expresa pues el beneficio más directo y palpable que obtiene el titular pues, sobre una cosa, ¿no? El propietario de una casa aprovecha su uso, tiene algunos límites, pues como la legislación sobre ruidos, la legislación urbanística, pero en principio pues tiene todos los derechos sobre la casa, ¿no? El derecho, la facultad de disposición, pues bueno, le permite pues, tomar decisiones sobre esta cosa, sobre el ejercicio de su derecho, su modificación, su extinción, en relación a la naturaleza del derecho que se trate, ¿no? Y que viene establecido en una norma jurídica, que va a ser el derecho objetivo. Por ejemplo, el propietario de una casa, que es el ejemplo que estamos tratando todo el rato, pues la puede, si dispone de ella, puede venderla, extinguiendo el derecho, o someterla a multipropiedad, o arrendarla, o lo que quiera. Está disponiendo de su derecho, ¿vale? Y puede tomar esas decisiones. También puede estar el de pretensión, la facultad de pretensión. Esto significa que otorga a su titular la posibilidad de exigir a otro sujeto o a otros sujetos una conducta. Hacer u omitir algo, que consiste materialmente, en eso consiste materialmente el derecho subjetivo. El propietario de una casa, por ejemplo, puede tener la pretensión de exigir que no le perturben, exigir que alguien tenga una conducta de no hacer. Por ejemplo, le puede exigir a alguien que no haga una edificación a menos de 3 metros, a una serie o que no levante más alturas de su edificio porque legalmente no es posible, que respete esos 3 metros porque lo dice la ley. O sea, pero en su defensa puede accionar o tener la pretensión de exigir a otro esa conducta, ¿vale? Uso, disfrute, disposición y pretensión. Son las 3 facultades. Vamos ahora con las clases de derechos subjetivos, que hay cierta variedad. Variedad según atendiendo al alcance del sujeto pasivo. Pues entonces tendremos derechos subjetivos absolutos y relativos. Absolutos son aquellos que pueden ejercerse frente a todos, erga omnes, como hemos dicho antes. Esto es pregunta del libro. Es decir, aquellos en los que el sujeto o sujetos obligados son indeterminados. Generan habitualmente deberes negativos que se concretan en no hacer, ¿no? Y se manifiestan de dos maneras. Pueden ser derechos personalísimos, que son, por ejemplo, los que atañen a la persona, derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, y esta protección pues obliga a todos, son derechos fundamentales que aparecen en la Constitución en el título 1, artículos 10 al 55. También están los derechos reales, estos derechos que se proyectan sobre todas las cosas exteriores al sujeto. El derecho de propiedad, el derecho de hipoteca, pues son derechos reales, como hemos visto en el tema anterior. También tenemos la posibilidad de que sean estos derechos, según atendiendo al alcance del sujeto pasivo, que sean relativos. Pues son relativos los que se ejercen frente a un sujeto o sujetos determinados, los cuales están obligados a realizar una conducta debida, sea positiva o sea negativa. Sea de hacer o sea de no hacer, según el derecho que se trate.
De ahí que se denominen también como obligacionales, como los derechos de crédito. La obligación del deudor, pues es, pues en el contrato, pues restituir la cantidad más los intereses, pues son obligacionales, son a personas concretas, ¿vale? Según las posibilidades de acción que otorgan, esto es atendiendo al sujeto activo, pues los derechos subjetivos pueden ser de libertad, de pretensión y de modificación jurídica. Los de libertad consisten en la facultad de impedir que otros impidan o perturben, como dice la pregunta de test del libro. El de libertad pues consiste en la facultad de impedir que otros impidan o perturben. ¿El qué? Pues la autonomía personal del titular del derecho. Se equiparan con los derechos absolutos anteriores, pues el derecho a la propiedad, el derecho de libertad de pensamiento, libertad de circulación. Y también tenemos de pretensión, que permiten al titular la autonomía de la libertad, ya que precisan el concurso positivo del sujeto obligado para ejercerse. Hablamos de los derechos relativos u obligacionales, pues los derechos de crédito. También tenemos derechos de pues los derechos subjetivos de modificación jurídica, ¿vale? Pues estos de modificación jurídica son llamados derechos potestativos. ¿Por qué? Porque permiten potestativamente al titular del derecho una total libertad para decidir unilateralmente sobre su nacimiento, extinción, modificación, así como las relaciones o situaciones jurídicas que pudieran derivarse. Su ejercicio implica pues un cambio jurídico, ¿no? Un cambio de bagaje jurídico. No implica ninguna constricción para un sujeto o sujetos, ¿vale? Todos aquellos pues son que como ejemplos, ¿qué podemos tener? Pues aquellos que suponen un cambio de estado civil. Pues hay una modificación jurídica, pues se contrae matrimonio, separación, divorcio, así como el derecho de rescisión del contrato, revocación de una donación, pues bueno, que supone una modificación jurídica. En cuanto al objeto del derecho subjetivo, la cosa, esta es la pregunta que nos propone el libro como desarrollo. Aquí pues se entiende por objeto del derecho subjetivo todo aquello sobre lo que recae o puede recaer la facultad o poder en que consiste ese derecho subjetivo. Pues jurídicamente el objeto del derecho subjetivo recibe el nombre técnico de cosa. El significado habitual y jurídico pues no son equivalentes. Cosa jurídicamente pues es un bien material, pues una casa, un coche, un libro. Al incluir dentro del campo semántico también otras realidades, también hay que incluir pues entidades inmateriales o espirituales, como ideas, diseños, creaciones artísticas. Por lo tanto, la condición fundamental para hablar jurídicamente de cosas es que no sean sujetos, tengan cierto valor, sean susceptibles de que recaiga sobre ellos una determinada poder o facultad. Las cosas en sentido jurídico han de poseer una existencia individual, unitaria, autónoma, para ser objeto de ese derecho subjetivo. Esta individualización pues, puede ser resultado de su propia naturaleza existencial, pues una planta, un animal, o la intervención humana sobre esa realidad, pues el agua envasada en botella, o inmaterial, como hemos visto, pues una idea, una creación. Se trata de que el objeto pueda ser inequívocamente material o espiritualmente delimitado, ¿vale? Que pueda ser delimitado, ya sea material o espiritualmente. La cosa, pues eso, lo que decimos, el objeto tiene que poder ser inequívocamente delimitado material o espiritualmente. Pregunta de test del libro. ¿Para qué? Pues para poder constituir sobre él mismo pues un derecho subjetivo que permita pues el uso, disfrute, la disposición y los demás derechos que hemos visto anteriormente. ¿Vale? La consideración de animales como cosas pues es muy cuestionable. Pues en el futuro vamos a ver legislaciones que incluyen el concepto de derechos de los animales. Pues sí, el Código Penal ya recoge el maltrato animal y, pues bueno, todas estas cuestiones en el futuro se irán en una progresivamente pues defendiendo los derechos de los animales. También son cosas en sentido jurídico. Bueno, antes de eso, fijaros que dice la consideración de animales como cosas es muy cuestionable. Continúan siéndolo. O sea, para los test, ojo, continúan siendo cosas, pero tiene una protección especial que irá a más. Pero quiero remarcar que dice continúan siendo cosas.
Pues bien, también dice que son cosas, en sentido jurídico, aquellas realidades materiales o inmateriales traducibles en un valor patrimonial. ¿Y qué no son cosas? Pues no son cosas las que se escapan del dominio del hombre, como el aire, el agua, las nubes, las estrellas, como realidades inaprensibles. Otras que, de acuerdo con la ley o costumbre, están pues excluidas de la ley, como fuera del tráfico jurídico, pues son de los derechos inherentes a la persona humana, los llamados extracomercium, pregunta desde el libro. Estos que están fuera del comercio de los hombres, extracomercium, pues no son cosas. También nos faltan intentos de patrimonializar cosas como el agua, el cuerpo humano o las patentes que tienen por objeto el genoma, pero bueno, tengan en cuenta que lo que no son cosas. No son cosas, las cuestiones están fuera del alcance de los hombres, las cuestiones que escapan al dominio del hombre, las que son inaprensibles, las, bueno, para los test, pues las que, pues el agua, el cuerpo humano, el genoma, pues cosas, hay cosas que nos dice que no son cosas en sentido jurídico, porque en sentido jurídico son cosas, aquellas realidades materiales o inmateriales traducibles en un valor patrimonial. Concepto, contenido y caracterización del deber jurídico. En la relación intrínseca con el concepto de derecho subjetivo, pues se da el concepto de deber jurídico. ¿Por qué? Pues porque siempre que alguien tiene una facultad, un derecho subjetivo, una capacidad de accionar sus derechos, pues va a haber alguien que va a tener que cumplir un deber jurídico, ¿vale? Es un correlativo. En efecto, es imposible concebir o afirmar que ningún derecho subjetivo pues tenga sentido sin su correspondiente deber jurídico correlativo. A todo poder o facultad que ostenta a alguien le corresponde necesariamente un deber o una obligación de cumplir pues por parte de otro u otros, de tal modo que tanto las facultades o poderes como deberes constituyen elementos esenciales de las relaciones y de las normas jurídicas. Cuando el derecho impone deberes, pues está obligando a un sujeto o sujetos determinados a la realización de una determinada conducta establecida en la norma, pues hacer algo, o bien la prohibición de realizar determinada conducta, no hacer algo. Ambas posibilidades son en que las que se puede concretar el contenido de un deber jurídico, pues de acción o de no acción. Están relacionados con el tipo de poder o facultad que se deriva de la relación jurídica en cuestión y de la norma que lo regula. No es lo mismo el tipo de conducta que se le exige, pues al que tiene un derecho de carácter absoluto, personalísimo o real, que al que tiene un derecho de carácter relativo o de crédito, como ya hemos visto, pues porque uno es erga omnes y otro es frente a unos deudores o acreedores concretos. El primero comporta una conducta de no hacer y el segundo una conducta de hacer. ¿Vale? Bien. Y por último, vamos a ver que una cuestión importante es el fundamento y la caracterización. Es decir, la relación con el deber jurídico, es la de su fundamento y caracterización, la que intenta explicar las razones por las cuales el sujeto o los sujetos obligados han de comportarse de manera idéntica, sin depender de las características particulares de cada sujeto, lo que viene establecido por el propio deber, y la caracterización que acompañan a este deber jurídico. Las respuestas al fundamento del deber jurídico son diversas y derivan de la concepción jurídica que subyace detrás de cada una de ellas, según cada una de las teorías que llevamos viendo durante todo el curso. Pues bien, según las teorías iusnaturalistas, que caracterizan el deber jurídico como un deber de fundamento moral, de tal modo que su cumplimiento del deber se basa en el imperativo de carácter también ético, al ser al ser ambos deberes sustancialmente lo mismo. Cuando hablamos de deberes jurídicos, estamos hablando de deberes de tipo moral. ¿Por qué? Porque la concepción iusnaturalista dice que el último fundamento del derecho no está en la norma positiva, sino que está pues en el deber moral de cada uno de la obligación de cumplir las normas, ¿no? Que de ahí nace de nosotros mismos esa obligación. Y no porque esté escrita en ningún sitio, porque sigue siendo una obra del hombre, ¿no?
Bueno, la teoría positivista habla de la tradición teórica que estima que la razón fundamental de los cumplimientos de los deberes jurídicos es la posibilidad que tienen de recurrir a la fuerza en caso de incumplimiento. ¿Vale? No existe la necesidad de apelar a otra razón externa o moral o etérea, sino sino que el propio ordenamiento jurídico. Es decir, no puede ser una moral psicológica, sociológica, moral, no. Por lo tanto, el deber jurídico se caracteriza por ser puro y simple sometimiento del sujeto o sujetos obligados a esta coacción que les viene dada desde fuera por la norma. ¿Vale? Pregunta de test, afirmación, pues importante, ¿vale? Para tenerlo en cuenta para los exámenes. Bueno, y con eso hemos terminado este tema sencillo, corto, claro, conciso, ¿vale? Bueno, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por haber seguido todos los vídeos y la semana que viene empezaremos con las ediciones especiales de los temas dedicados a las preguntas de test que han caído otros años y que nos van a permitir, pues eso, agilizar nuestra memoria más fotográfica para quedarnos con las palabras clave para hacer un buen test, ¿vale? Muchas gracias, gracias por seguirme, mucho ánimo con el confinamiento y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y mucho ánimo.